Hola, bienvenidos al video acerca de balance de especies químicas en la apertura y sus aplicaciones. Y bueno, pues he querido comenzar mostrando esta eh, animación que de hecho está en Wikipedia, pues donde se muestran las moléculas de un gas, ¿no? O de dos gases, ¿no? Un gas azul y un gas rojo, a cierta temperatura. Según la temperatura que tengan las moléculas, desde que estemos por encima del cero absoluto, tendrán cierta energía térmica y productos de energía térmica se moverán a mayor energía térmica, mayor temperatura absoluta, se moverán más rápido, de esta manera en forma aleatoria. Y ese movimiento aleatorio es la causa de la difusión de especies químicas entre moléculas. Entonces la masa se conserva, lo sabemos desde los primeros cursos, la energía se conserva, el momentum se conserva, y en este curso de fenómenos microscópicos hemos visto balances de momentum, balances de energía, y aquí miraremos un balance de masa, pero fundamentalmente de especies químicas. Eso va a ser lo importante. Especies químicas diferentes, en este caso representadas por bolas rojas y bolas azules. Y ese movimiento aleatorio de las moléculas, de un gas en este caso, pero podría ser de un líquido, con una separación entre moléculas un poco menor, movimientos más cortos, pero igual moviéndose, o en un sólido serían vibrando alrededor de una posición, una estructura cristalina, si fuera un sólido cristalino. Ese movimiento aleatorio de las moléculas hace que cuando haya diferencias de concentraciones, gradientes de concentraciones en un espacio, en una región, dado este movimiento, pues va a haber un transporte de masa, un transporte de especies químicas. Por ejemplo, en este caso, un transporte de especie química azul o un transporte de especie química roja, lo cual pues tiene, como ya ustedes saben, muchísimas aplicaciones en ingeniería química, en el diseño de procesos de destilación, absorción y otros más. Y bueno, pues en este video veremos cómo se determinan los fluxos molares, los fluxos moleculares, perdón, y convectivos, en este caso de especies químicas, de manera similar que se hizo con el momentum y con la energía. Y a partir de ellos, pues construir los balances que nos permitirán diseños de productos o procesos, como el que tienen en su caso para esta semana, que es el de un absorbedor de un gas. Entonces, pues bienvenidos al video. Y para resolver este tipo de problemas, como el caso de esta semana, vamos a hacer uso de la gran fortaleza que tiene nuestro curso, que tienen los fenómenos de transporte, y es la analogía casi perfecta que hay entre los tres cantidades que se transportan, los de la masa, el momentum y la energía. Así que tomaremos la metodología que hemos utilizado en las semanas anteriores para resolver el caso de esta semana. Entonces, pues básicamente los balances de envoltura, entonces pintar una envoltura con las mismas características, que tenga un espesor diferencial a la dirección de un flujo, que alguna vez fue una cantidad eh, tensorial, que era el flux de momentum, después fue el vector de energía total en calor, ahora va a ser un vector de flujo. Y aquí va a haber una pequeña diferencia, puede ser un vector de flujo total másico o molar, ¿sí? Hay aquí una pequeña diferencia, pero va a ser el mismo sentido, ¿no? El flux de esa cantidad en una envoltura, hacer el balance de envoltura, la ecuación en palabras sigue siendo la ecuación de conservación, condiciones de frontera que en este caso van a ser muy similares a las de flujo de calor, bueno, llegará previamente a la ecuación diferencial, resolverla, y obtener información importante a través de los perfiles, en este caso de concentración de especies químicas. Y por aquí lo que teníamos era velocidad, concentraciones de velocidad, distribuciones de velocidad, aquí distribuciones de temperatura, aquí va a ser de concentración de especies químicas. Y lo que va a pasar es que las especies químicas yo las puedo poner concentración en términos de moles o en términos de masa, ¿sí? Entonces concentración en términos de masa, concentración en términos de moles, y los flux también los puedo poner en términos de masa y en términos de moles. Entonces esa es como la gran diferencia de este tema del transporte de masa. En general se llama transporte de masa, pero me gusta llamarlo especies químicas porque sucede cuando hay diferentes especies químicas. Si tenemos una sola especie química, pues no tendrá difusión. Eh, Transporte de masa difusivo, si tengo una sola especie química, como en el caso de agua, pues no tendré, pero si le echara aquí una gota de vino, una especie química diferente, pues sí, bueno, en este caso una sustancia diferente,
tendré difusión y tendré transporte de masa. Entonces me gusta más bien llamarlo especies químicas. Entonces, como la parte diferente y un poco no compleja, sino que tiende a confundir un poco en el mundo del transporte de masa y de especies químicas es esta nomenclatura de molar y másico, pues vamos a dedicar una buena parte del video a eso, a mostrar esa diferencia. Y la parte final, pues miraremos ejemplos donde, pues como verán, se aplica una metodología muy similar a la de transporte de momentum y transporte de calor. Desde que este tema esté resuelto o claro, el de la nomenclatura, finalmente es un tema de nomenclatura, de especies químicas, de concentraciones y de flux. Con eso resuelto, pues en principio, pues se extrapola todo el conocimiento ya aprendido y no debería ser tan difícil solucionar estos problemas. Entonces la primera parte del video la vamos a dedicar a hablar de fluxes, pero antes de eso, de concentraciones de especies químicas y las diferentes formas de representarlas. Bueno, entonces recordemos las diferentes formas de expresar concentraciones de especies químicas. Entonces, bueno, cuando tengo mezclas, ¿no? Esa va a ser la clave. Y en este caso mezclas binarias. ¿Por qué binarias? Pues porque es la más sencilla, ¿no? El caso de dos especies químicas diferentes. Eh, pues el mundo multicomponente es más complejo, pues entonces se ve siempre la parte menos compleja, que es la parte binaria, ¿no? Una mezcla binaria, dos especies químicas A y B. En este caso más abundante la especie química B y en ella está la especie química A. Y bueno, pues obviamente formas de presentar la concentración, pues una es masa, ¿no? Masa de A sobre volumen total. Otra sería moles, moles de A sobre volumen total. Y la nomenclatura del libro de Bert es ponerle a la de masa Rho sub A, ¿no? Rho sub A. Y la concentración en moles, pues C sub A. Obviamente, si yo divido la masa entre masa total, tengo las llamadas fracciones másicas, que desde que uno está pequeño, pues se le suele poner la W, ¿no? Fracción másica W, fracción molar X. Entonces, W sub A, masa de A sobre masa total, y moles, y fracción molar de A, X sub A, moles de A sobre masa total, ¿no? Bueno, entonces, pues como consecuencia de esa nomenclatura, pues Rho, en este caso, pues como está acá, es la densidad másica de la mezcla, ¿no? Rho A más Rho B. Y bueno, pues digamos que otras veces uno habla de la densidad de A, ¿no? Por ejemplo, que si yo quiero hablar de la densidad de la especie química A, en este caso sería esto de acá, ¿no? Porque ya vimos que la expresión ρ sub A es la masa de A sobre el volumen total, ¿no? Sobre el volumen total, no volumen de A. Entonces la densidad de la especie química A habría que sería la masa de A sobre volumen de A, habría que darle otra nomenclatura y esta es la nomenclatura que se le suele dar dentro del libro. Listo, aquí ponerlo como subido acá. Como superíndice, paréntesis A sería la densidad de A, diferente a la concentración másica de A, que es el ρ sub A. Y bueno, como consecuencia de estas concentraciones másicas, pues ρ sería la densidad de masa de la mezcla. También, como sabemos, pues las fracciones másicas, la suma de todas las fracciones másicas me tiene que dar 1. En este caso, entonces, fracción másica de A y de B igual a 1. Esta la vamos a ver después, esta de dónde sale. Y siempre como que el libro le parte a uno entre el mundo másico y el mundo molar. Entonces otra vez son dos formas diferentes de expresar concentraciones, másico o molar. Y bueno, una pregunta interesante puede ser, ¿por qué? ¿Por qué es importante mencionar las dos formas? Bueno, y aquí la concentración y vemos que son el equivalente. Por ejemplo, la fracción molar también tiene que sumar 1, como está acá. Pero la pregunta pues válida es por qué preocuparse y tener estas dos formas de mirar moles y masa en el mundo del transporte de masa. ¿Qué piensan ustedes? Y bueno, la respuesta aquí tiene que ver en que si estudiamos los problemas como los hemos venido estudiando hasta ahora con el transporte de momentum y el transporte de energía, pues estamos más preocupados por el tema de la masa, ¿cierto? Miramos la masa, miramos fluidos que se mueven, pasan a través de un plano, ¿no? Y en estos, pues miramos siempre como las concentraciones másicas, por ejemplo, la densidad es ρ, ¿sí? La concentración másica, masa por unidad de volumen, lo que hemos visto siempre en este curso y todas las expresiones también en el balance de energía mecánica aparecían también, no sé, entalpías por unidad de masa, pero aparecían siempre términos de la densidad, ¿no? O sea, no aparecía nada de moles, aparecía el mundo era de la masa, no de los moles, expresar masa, como kilogramos, como libras, sino como moles. Eso es muy válido, pero cuando vamos al mundo de la reacción química, pues uno tiene reacciones químicas
donde pues escribe uno la estequiometría, ¿no? Por ejemplo, que A más B produce 2C o alguna cosa por el estilo. Y entonces aquí la estequiometría es clave, ¿no? Los coeficientes estequiométricos. Y aquí está hablando uno de moles, ¿no? Aquí sería que un mol de A reacciona con un mol de B para producir 2 moles de C, ¿no? Bueno, entonces pues adivinen que en este mundo de las especies químicas, pues el término de generación, que es el que está siempre al final del balance, entonces la ecuación de balance, como yo siempre son entradas menos salidas, más generación menos consumo, generación neta, igual a acumulación. Pues un término típico de generación es por la reacción química. Por ejemplo, aquí se está generando C y se está desapareciendo A y B. Si hiciera el balance de las especies químicas A y B o C, pues el término de generación tendría que ver con esta reacción y me parecería, bueno, y la ecuación geométricamente balanceada está en términos de moles. Entonces a veces es conveniente hablar de moles, sobre todo cuando uno habla de especies químicas donde probablemente en su balance le aparezca el término de reacción química, de generación de la especie química. Bueno, entonces por eso es importante hacer estas claridades. Aquí no hay nada de conocimiento nuevo. Aquí tampoco, en esa tabla básicamente lo que le agregan a uno es el peso molecular de la especie química, con M mayúscula. Y son relaciones pues, que uno ya sabe manejar entre unas y otras. Y es bueno saberlas manejar, ¿sí? Es bueno saberlas manejar. Por ejemplo, arrancar con cualquiera de ellas y ver si tiene sentido. Por ejemplo, este ρ de A, que está aquí. ¿Ρ de A qué dijimos que es? Bueno, pues dijimos que era la concentración másica. Entonces es masa de A sobre el volumen de A, no, el volumen total, ¿cierto? Eso es lo que definimos arriba, la concentración másica. Y miremos quién es Ca. Entonces Ca, dijimos, era concentración también, pero moles, ¿no? Moles de A sobre volumen total, ¿no? Y el peso molecular, que está aquí A, entonces, ¿quién es el peso molecular? Peso molecular de A, ¿eso es qué? Eso es gramos, o sea, masa de A sobre los moles de A, ¿no? Por ejemplo, el peso molecular del agua, 18 gramos, ¿no? Entonces, un mol, 18 gramos. Entonces, si yo multiplico estas dos, Ca por Ma, se me van a ir moles de A, y me va a quedar masa de A sobre volumen total, que es lo que aparece acá. Entonces, pues parece tonto, pero es bueno tenerlo presente y saber hacerlo. Sí, aparece una gran cantidad de relaciones en este capítulo 17 del libro, que es la introducción al mundo del balance de masa. Ecuaciones de este estilo que a veces se pueden ver como feas y pues la recomendación es simplemente saber cómo se pasa de unas a otras. Cuando agreguemos lo de flux, se va a complicar más, ya lo miraremos, el flux molar, el flux másico y el flux molar. Y es bueno saber cuáles son las ecuaciones básicas para pasar de una a la otra. Si eso es todo lo que les voy a pedir. Empezamos con las concentraciones y bueno, básicamente son estas ecuaciones que están aquí resumidas en la tabla, pero otra vez lo importante es saber qué significa cada uno de los términos y pues cómo pasar de un tipo de concentraciones a la otra. Muy bien, y entonces hecha esta claridad, entonces si pasemos a lo que se pasaba antes, cuando arrancábamos en flux de momentum o de energía, pues arrancábamos con los diferentes fluxes, ¿no? El flux molecular y el flux convectivo, y empezábamos siempre con el flux convectivo, y es lo que vamos a recordar acá, que es básicamente el repaso del flux convectivo, ¿no? Y es asociado a que se está moviendo un fluido, pues mucho siempre se mueve un fluido con cierta velocidad, pasa a través de un plano que es perpendicular al vector velocidad, pues eso determina que haya un flujo volumétrico, que lo calculo como la velocidad perpendicular a esa área por el diferencial de área, y asociado a que trae ese flujo volumétrico, pues tendré flujo de cualquier otra cosa, ¿no? Y generalizábamos que flujo, inclusive flux, ¿no? Ya miraba por unidad de área, entonces pues la propiedad que fuera, ¿no? Cuando era momentum, pues era momentum por unidad de masa, por ejemplo, x momentum por unidad de masa, multiplicado por el vector velocidad, ¿no? O lo que fuera aquí por unidad de masa multiplicado por el vector velocidad me daba el flux, o si lo multiplicara por el área me daba el flujo, ¿no? Bueno, eso mismo sigue siendo válido, por supuesto que sí, pero aquí viene otra de las complejidades que tiene el mundo de las especies químicas, y es que hay más de una velocidad, ¿sí? Aquí tenemos el vector velocidad, ¿no? Este vector de acá, pues el vector velocidad, y ahí no habría pues ninguna duda que es la única velocidad de un fluido, ¿cierto? El vector velocidad. Pero si uno tiene especies químicas
Entonces es bueno recordar la figura del inicio del video. Se está moviendo aquí en forma como loca. Y bueno, hay dos tipos de movimiento, hay dos tipos de velocidad. Está el vector velocidad, que es el que siempre hemos hablado hasta antes del video de hoy, vector velocidad, el que estábamos hablando abajo, el de siempre. Pero vimos en este inicio del video de hoy, pues que hay como otra velocidad, que es la velocidad molecular, la velocidad de las moleculitas, ¿no? Entonces, cuando tengo eso, pues tengo moléculas, y aquí también tengo especies químicas diferentes. Aquí estas flechitas me reportan la velocidad molecular de la especie química bolas blancas y aquí la especie velocidad molecular de la especie química bolas negras. Y yo puedo mirar la velocidad de cada elemento individual, ¿no? Un elemento individual por acá, un elemento individual por acá, pero pues la cosa se hace muy complicada. Entonces lo que yo sí puedo hablar es como de velocidad promedio, ¿no? Entonces una velocidad promedio de la especie química bola blanca o una velocidad promedio de la especie química bola negra, ¿no? Y eso siendo diferente de lo que es la velocidad global, ¿no? La velocidad global a la cual se mueve el fluido, que sería esto, ¿no? Todo un fluido se mueve con cierta velocidad, pero dentro de ese fluido va a haber moleculitas que se mueven con velocidad individual y las cuales yo puedo promediar. Puedo sacar un promedio de la velocidad de la especie química bola blanca y de la velocidad promedio de la velocidad de la especie química bola negra. Y bueno, esas velocidades promedio las puedo representar como está acá, ¿no? Velocidad promedio, o sea, V sub A, me quiere decir velocidad promedio de las moléculas A, no va a ser la velocidad de una molécula individual, no, sino la promedio de las moléculas A, y V sub B la del promedio de las moléculas B. Y lo que pasa es que hay diferentes formas de promediar. Bueno, entonces viene el tema de cómo hago el promedio. Entonces otra vez está, digamos que la especie de bola blanca fuera A, pues está moviendo esta moleculita con cierta velocidad, esta con cierta otra velocidad, esta con cierta velocidad. ¿Cómo las promedio? Eh, y cómo llego a un promedio de velocidad total, ¿no? O sea, cómo la velocidad, más bien la velocidad de todo el sistema que tiene dos especies químicas, en este caso, pues, ¿cómo hago yo para saber cuál es cómo está relacionada la velocidad de cada un promedio de cada una con la velocidad promedio total, ¿no? Que sería la velocidad global V. Bueno, entonces pues me toca hacer el promedio para tener una velocidad másica promedio, que sería esta, ya el promedio no solo de especie química A, sino total del sistema, ¿no? De las dos especies químicas. Y hay diferentes formas de promediar. Entonces, una forma de promediar es, pues, sabiendo la concentración de A, ¿no? La velocidad de A por la concentración de A más la velocidad de B por la concentración de B sobre la concentración total, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Y si recordamos pues las definiciones de fracción básica, por eso es que fue importante recordarlas, pues esto lo puedo escribir más sencillo, ¿no? Esto me quedaría fracción básica de A por la velocidad de B más la fracción básica de B por la velocidad de B. Bueno, entonces cuando uno tiene esas ecuaciones, pues pongámosle sentido. Entonces, ¿qué pasa si la especie química A se mueve a la misma velocidad de B en promedio? Que esta cosa en promedio se moviera a la misma velocidad en promedio que esta. Bueno, pues que no, pues no sé, será un problema un poco tonto, ¿no? Un problema un poco aburrido. Y pues básicamente ambas serían iguales, ¿no? Serían una sola. Y como pues lo podría factorizar, y como la suma de las fracciones básicas tiene que dar uno, pues me quedaría que el valor promedio es el valor de cualquiera de ellas, ¿no? Lo cual es pues obvio, ¿no? Pero pues es bueno mencionarlo. Y también es bueno recordar aquí, bueno, ¿qué pasa si, entonces ese era el caso tonto, ¿no? Que se muevan en promedio con diferentes velocidades, con la misma velocidad. Pero ¿qué pasa si en promedio se mueven con diferentes velocidades? Bueno, entonces si esto se mueve con alguna velocidad y esta se mueve en promedio con otra velocidad, pues ¿qué va a pasar? Pues que va a haberse un proceso de difusión, ¿no? Un proceso de difusión, de transporte de masa. La concentración va a cambiar, ¿no? Asociada a esa diferencia de velocidades y eso va a ser importante en lo que vamos a discutir en el resto del video. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hay diferentes formas de promediar, ¿sí? Entonces ya vemos la velocidad promedio másica. Pero yo puedo hallar otra velocidad promedio a partir de las velocidades promedio de la especie química A y el promedio de la especie química B, multiplicando igual por concentraciones, pero en este caso por concentración molar. Los moles de A por unidad de volumen más moles de B por unidad de volumen, ¿no? Dividido pues C, donde C es la suma de CA y CB. Entonces pues otra vez si uno se pierde en algo, eso les dejo como recomendación, si se pierden estas ecuaciones pues ustedes háganlo por ustedes mismos. Concentración de A, ¿qué es? ¿Cómo la definimos? A, moles de A sobre volumen
total y CB son moles de B sobre volumen total. Entonces me quedaría volumen total abajo en un solo denominador, ¿no? Y arriba pues moles totales, que ese sería C, ¿no? La concentración, los moles totales. Bueno, entonces lo puedo hacer, sí, lo puedo hacer a través de, ¿por qué no lo puedo hacer? Puedo sacar concentración másica o de moles y recordando la definición y para no escribir menos, pues me quedan términos de fracción másica. Me da una velocidad promedio y me da diferente, ¿sí? Porque los moles no es igual a la masa, no es igual a hablar de 18 gramos de agua que de un mol de agua, da otra cosa numéricamente si es mol o masa. Entonces, tengo que ponerle una nomenclatura diferente, la nomenclatura diferente es ponerle este B asterisco. ¿Listo? Y entonces pues habrá dos formas de sacar velocidad promedio y eso va a afectar los fluxes. ¿Por qué? Porque el flux tiene que ver con una velocidad, vector velocidad, que antes pues, no era promedio porque era solamente una especie química, pero ahora como hay diferentes especies químicas puede haber promedio molar, bueno, y promedio másico, en este caso lo denotaré con la nomenclatura de antes, pero ahora entonces dos formas diferentes de sacar la velocidad promedio, en este caso cuando hay especies químicas. Y pues bueno, estas dos formas diferentes de sacar promedios de velocidades van a ser usadas en las diferentes ecuaciones de fluxes, ¿no? Especialmente el flux convectivo, que ya lo repasamos, ya dijimos que era el flux convectivo y decíamos que finalmente si uno tenía la concentración de alguien por unidad de volumen multiplicado por la velocidad perpendicular a un plano por el área tenía el flujo de eso, ¿no? En este caso particular de masa de A, ¿no? Que es masa de A por unidad de volumen, entonces será el flujo de A. Bueno, lo puedo ver así como concentración de A rho A, o también puede verlo, la representación de A rho A lo puedo ver como fracción másica de A por rho, ¿no? Esos son simplemente nomenclaturas. Bueno, entonces como siempre, cuando yo quiero mirar el flux, tener en cuenta toda la contabilidad completa, pues miro los fluxos, en este caso convectivos, respecto de los tres planos, ¿no? Este de aquí está pintado, es un plano X, que pues, no es muy claro, pero es perpendicular a este plano al eje X, y este será el término que estaría acá. Pero puede ser un plano Y también, un plano Z, y por lo que cambiaría a ser aquí X y Z, ¿no? Tendría entonces yo los tres fluxos en ese caso, para los tres casos, y construiría, pues cuando tenga el de Y y el de Z, pues teniendo en cuenta la suma de los tres, pues tendría lo que llamaríamos ya el vector, ¿no? Así como pasa en el mundo del calor, ¿no? Tenemos el vector de flux de energía, aquí tenemos el vector de flux, pero en ese caso flux de energía molecular, aquí el flux de masa molecular de la especie química A, representado como ρA, por el vector velocidad, pero de nuevo donde esta velocidad pues va a corresponder a la velocidad promedio en masa, tal como lo acabamos de definir arriba. Y este sería pues el vector de flux de masa, convectivo, perdón, creo que ahorita es molecular, estamos en convectivo. Flux el vector de flux de masa convectivo, ¿no? Donde pues la velocidad promedio aquí también es másica, pero podría haber un vector de flux convectivo también, pero de moles, ¿sí? Simplemente utilizando una concentración. El mismo principio, ¿no? Que el flux de algo es alguien por unidad de volumen, en este caso moles de A por unidad de volumen, multiplicado por el vector velocidad, esto me da el flux de A, pero flux de moles de A, ¿cierto? Aquí tenía yo flux de masa de A, aquí tengo flux de moles de A, que representan la misma cantidad, es finalmente masa de A que pasa, pero numéricamente son diferentes. Otra vez, pues no es igual 18 gramos que un mol, ¿no? Pero pues, representa lo mismo, un flux másico, pero en este caso un molar expresado en moles de la cantidad A, que también puedo ver la concentración de A como la fracción molar por la concentración total. Y obviamente, pues este es para el plano X, en el plano Y Z pasa igual, como en el caso de arriba, y tendré el vector, ¿no? Un vector de flux de masa, el flux convectivo molar, ¿no? Flux, esto es vector de flux de moles, ¿no? Aquí hay que borrarlo, sería el flux de moles convectivo. Listo, corregido, flux de moles, no, este es molar, que apunta la misma información de nuevo, pero es molar. Y bueno, como es una cosa diferente, entonces también cuando decíamos teníamos velocidad promedio másica era una cosa y velocidad promedio molar era otra cosa, pues tocaba ponerle otra nomenclatura. Aquí tengo flux convectivo de masa, y si tengo flux convectivo de la misma especie química pero en moles, entonces, bueno, estos son vectores, pues póngale otra nomenclatura diferente y el libro de Albert le pone mayúscula cuando es molar y un asterisco también para diferenciarlo del que es másico.
Y bueno, una vez obtenía las expresiones para los fluxos másicos y molares, pues igual que arriba en el caso de de las concentraciones de especies químicas, pues recordar que entonces, se tienen muchas formas diferentes de presentar lo mismo, son equivalencias, pero lo importante es saber a qué se refiere la nomenclatura y poder pasar de una cantidad a la otra. Eso no tiene mayor misterio. Bueno, entonces ese fue el convectivo. Ahora miremos el difusivo, vector de flujo de masa difusivo, y la ley de Fick, que como se imaginarán va a ser equivalente a la ley de Newton de la viscosidad y a la ley de Fourier, y en la que aplica la misma figura que tenemos acá. Entonces, pues análogo al caso de la ley de Newton y la ley de Fourier, lo que aplica acá es que tenemos, bueno, pues una medio físico, en este caso de sílica, ¿no? Que es un medio poroso, un sólido poroso por el cual puede penetrar un gas, puede difundirse un gas. Inicialmente las concentraciones de la especie química de ese gas de gas A es cero a lo largo de toda esta placa. Y en el instante cero, pues se somete a un borde de esta placa, de este sólido poroso de sílice, a una concentración A sub cero, ¿no? La concentración sub cero de la especie química A, ¿no? Entonces queda el WA sub cero. Análogo a la ley de Newton, donde se movía la placa de abajo con cierta velocidad, o la ley de Fourier, donde lo que se ponía era una temperatura T sub cero, ¿no? En la placa de abajo. ¿Qué va a pasar? Pues dada la diferencia de concentraciones va a comenzar la difusión, el flujo difusivo, hasta llegar a una condición de estado estacionario que implica igualmente que en los casos de Newton y de calor de Fourier que se esté retirando masa de A, ¿no? Aquí todo el tiempo y se esté manteniendo aquí el W sub A cero en esta placa de abajo. Y la pregunta pues básicamente es eh, a qué es proporcional el flujo másico, ¿no? Va a haber un flujo másico que en el libro hemos denominado W, realmente este libro como que diferencia el W de esta letra y me queda difícil, pero el flujo másico W es el flujo de masa de A que va a ir en la dirección Y. Entonces la gran pregunta es ¿a qué es proporcional? Y por supuesto va a ser proporcional al área transversal, que es la que no se ve aquí, será el área que sale del plano de la pantalla del computador. Entre más grande esa área, pues habrá más flujo másico. Y es también proporcional a la diferencia de concentraciones, que si lo miro macroscópicamente, pues es W a 0 en este punto, de Y igual 0, y una concentración de 0, ¿no? En el punto W a 0 acá y una concentración de 0 en el punto de arriba. Esa diferencia de concentraciones, pero también teniendo en cuenta el espesor, parecido a lo que pasa en el caso de la ley de Newton y, y la ley de Fourier, ¿no? Y si lo miro ya microscópicamente, pues es la derivada, ¿no? Eso es completamente análogo a la ley de Newton y la ley de Fourier, el cambio de la concentración, en este caso concentración de especie química a lo largo de Y. Entonces son directamente proporcionales. ¿Cómo convierto la proporcionalidad en una igualdad con una constante de proporcionalidad? Que en este caso es la difusividad de A en B, difusividad de masa que tanto se difunde A en B, multiplicado por la densidad. Y lo otro que me faltó es dividir el flujo másico por el área, y flujo másico sobre área pues me da el flux, ¿no? Flux de masa, especie química A en la dirección y obtengo de esta manera pues lo que llamamos la ley de Fick, en este caso unidireccional, porque está pues en la dirección de Y, ¿no? Bueno, ¿y qué pasaría si mirara el mismo problema en en direcciones Y y Z? Pues la cosa sería completamente análoga y tendría pues las leyes de Fick 1D para el caso de Y, para el caso de Z. Por lo tanto, pues la ley de Fick generalizada, pues esto es muy equivalente a la ley de Fourier, ¿no? La ley de Fick en masa muy parecida, análoga a la ley de Fourier en calor. La ley de Newton en momentum es más compleja porque el tau es una cosa tensorial, porque lo que genera el flux, en este caso es la velocidad que es vectorial, mientras que la temperatura y la concentración de la especie química en este caso no lo son, entonces se parecen, por eso tanto Fourier y Fick. Y me queda es el flux, el vector del flux de masa molecular de esta manera, ¿no? En términos de, aquí está mal, ¿no? Me queda el vector en términos no de esto de acá, sino que me queda precisamente, es el gradiente de A, ¿no? Es el gradiente de A, el gradiente de la concentración de A, perdón, ¿sí? Tengo aquí un vector que tenga coordenada x
de WA de X, coordenada Y de WA de Y, de coordenada Z de WA de Z, pues va a ser el vector gradiente de la concentración de WA, ¿no? De la concentración de A. Ley de Fick generalizada de la difusión. Y al igual que en el caso de Fourier y también de ley de Newton, pues tengo que acordarme de esta ley, bueno, sí, y obviamente toma expresiones diferentes para coordenadas cilíndricas y para coordenadas esféricas, que no tengo que memorizar, sino que las encuentro en el apéndice del libro, en este caso en el apéndice B3. Y bueno, una pregunta interesante que surge aquí es qué pasa con la especie química B, ¿no? Teníamos una especie química B, ¿no? Eh, y en ella difundiéndose una especie química A, ¿no? Pero si yo quisiera mirar al revés la difusión de la especie química B en el medio A, ¿qué pasaría? Bueno, pues que se aplica la misma ley, ¿no? La misma ley de Fourier, pues para sistemas binarios que hemos hablado, pues se escribiría igual, pero en términos de B, sino que ya no sería la difusividad de A en B, no sería la forma en que A se difunde en B, difusividad en B, sino que en este caso sería la difusividad de B en A, ¿no? Y viene la gran pregunta, ¿será que son la misma? La velocidad con la que se difunden moleculitas de A en el medio B será la misma a la que se difunden moleculitas de B en el medio A. Bueno, es buena pregunta y la respuesta la vamos a hacer a continuación. Pues por un lado para responder la pregunta y por otro lado para descubrir cómo es que se juega con estas ecuaciones del capítulo 17 que les digo son ecuaciones de diferentes formas de ver especies químicas, velocidades promedio y flux, molar y másico. Eso implica que uno puede jugar de diferentes formas de ver diferentes ecuaciones utilizando básicamente lo que vamos a hacer acá, unas cuantas ecuaciones que le sirven para resolver a uno esos problemas. Entonces, para responder esa pregunta, pero también para ver cómo se juega con ese tipo de ecuaciones, vamos a resolver esa pregunta si la difusividad de A en B es la misma difusividad que B en A. Bueno, entonces miremos, para resolverlo, ¿cómo lo hacemos? Arrancamos de la expresión de ley de Fick, en este caso será la ley de Fick, generalizada y para la especie química A. De aquí para acá, ¿qué empleamos? Bueno, una ecuación que siempre va a estar acá en estos problemas, y es la relación de las fracciones másicas o molares, en este caso másicas, y es saber que la suma de ellas es 1, ¿cierto? La suma de las fracciones básicas es 1. Entonces, por lo tanto, yo puedo poner una función de la otra, entonces voy a poner WB, en función de WA me queda 1 menos WA, ¿cierto? Y si saco el gradiente de las dos, me queda gradiente de WB igual al gradiente de 1 menos WA. ¿Cuánto será el gradiente de 1? Pues es una constante, ¿no? La derivada de una constante es 0, entonces me queda simplemente gradiente de menos WA, lo saco del gradiente y me queda menos el gradiente de WA. Listo, entonces lo que va de acá a acá, simplemente estoy cambiando el signo por la razón que estoy diciendo acá. Entonces así paso de acá a acá, me queda menos, aquí ya me queda positivo y cambio ya no es fracción básica de B sino de A. Listo, eso por un lado, una cosa que hay que saber. Otra cosa que hay que saber, y es importante, y la mencionamos tácitamente arriba, pero vamos a recordarla, es que el flujo másico de una especie química, pues yo lo puedo ver asociado, realmente es un flujo másico que es relativo a una velocidad promedio, ¿sí? Una velocidad promedio. Entonces, otra vez, si las dos especies químicas se mueven con la misma velocidad promedio, pues va a ser un caso muy aburrido, ¿cierto? Las dos especies químicas moviéndose con la misma velocidad promedio acá. Y la velocidad promedio global pues va a ser la velocidad de las dos. Es la misma en ese caso. Pero si se mueven con diferente velocidad, el hecho de que se muevan con diferente velocidad promedio va a implicar que moléculas negras pasan para acá o blancas para acá, porque pues, se están moviendo, no sé, con diferente velocidad, por ejemplo algo así, ¿no? Habría un flujo neto de moléculas negras hacia arriba en este caso. Entonces eso va a coincidir con el flujo difusivo. Entonces, tenemos que esta ecuación es válida, que hay un flujo difusivo de A que puedo calcular de la siguiente manera. Miren cómo está calculado de esa manera. Bueno, ρ por WA, ¿qué es? Es el mismo ρA, ¿cierto? ρ por WA. ρ por WA, el mismo ρA es la concentración de A. Es masa de A por unidad de volumen, ¿cierto? Por volumen total. Listo, y hemos dicho que cuando uno tiene eso,
alguien, la concentración de alguien, y lo multiplico por el vector velocidad, ¿no? Eso me da el flux. Pero en este caso es relativo, ¿no? Relativo a la velocidad global. Estamos hablando de la velocidad promedio de la especie química A relativo a la velocidad global. Por ejemplo, ¿qué pasa si las dos velocidades son iguales? Entonces, velocidad promedio de la especie química A que fuera igual a la velocidad promedio de las dos, pues querría decir que era el caso, es el caso aburrido, ¿cierto? Ahí no hay flujo y aquí matemáticamente me diría que no, eso me diría que es cero y efectivamente no hay flujo difusivo. Pero desde que haya diferencia, pues va a haber flujo difusivo y lo puedo calcular de esa manera, ¿no? La propiedad por unidad de volumen, masa por unidad de volumen multiplicado por la velocidad, en este caso la velocidad relativa. ¿Sí? Estos flujos son relativos a la velocidad global, a la velocidad global. Si no hay flujo relativo a la velocidad global, pues no hay difusión. ¿Sí? Entonces, bueno, por esa razón esta ecuación de aquí es válida. Y es importante tenerla en cuenta, ¿no? Porque es otra forma de mirar el J, ¿sí? Una forma de mirar J es tal como lo miramos ahorita, es mirar las moleculitas y ver si el promedio de las moléculas de una especie química se mueven. Hay una diferencia de velocidad respecto a la velocidad global. Si la hay flujo másico, pero es el mismo flujo másico de la ley de Fick, ¿cierto? Entonces uno podría, a veces hace este tipo de igualdades, va a ser igual a esto, multiplicado por el gradiente del WA. En este caso no, pero quiero resaltarlo, pues para que se vea que es otra forma de mirar este flujo. Bueno, entonces esta ecuación es clave acá. Y también es clave pues la de la velocidad promedio. Entonces la velocidad promedio que está aquí metida, pues ya lo miramos. Es promedio másico de velocidad, es la velocidad promedio de la especie química A por su fracción másica más lo mismo de la especie B. Entonces haciendo simplemente álgebra, entonces es mirar las ecuaciones claves. ¿Qué ecuaciones claves? Pues la ley de Fick para 1. ¿Qué ecuación clave fue también? Saber que las fracciones másicas suman 1. Esta definición del flujo difusivo másico alternativo a la ley de Fick, una forma alternativa del flujo másico, la definición de la velocidad promedio, y simplemente con esto pues uno hace álgebra y llega a cosas interesantes. Entonces arrancamos de esta ecuación acá, tenemos B sub A y simplemente reemplazamos la expresión de la velocidad promedio másico, la reemplazamos aquí, en vez de escribir esto, escribo esto, es lo que tengo en este renglón. Después simplemente factorizo aquí la velocidad A dentro de este paréntesis, me queda B a factor de 1 menos WA, lo demás me queda igual. Y cuando veo que esto es 1 menos WA, recuerdo que eso es fracción molar másica, perdón, de B, para una mezcla binaria, me queda simplemente esto. Y veo que WB está en los dos términos de acá, entonces lo factorizo, sale, me queda ρ WA, WB, factor de quién, BA menos BB. Esto fue arrancando a partir de JA, ¿no? Flujo de A, si arrancara a partir del flujo de B en forma equivalente, pues obtendría la expresión equivalente, ¿no? Rho WB por WA y la diferencia BB menos BA. Entonces, si sumo estos dos, ¿qué creen ustedes que da? Si yo sumo el flujo difusivo de una especie química más la de la otra en una mezcla binaria, ¿qué me va a dar? Bueno, pues yo creería que me va a dar cero, ¿cierto? Peloticas azules y peloticas blancas, y el flujo de peloticas blancas es 1 y el de las otras están relacionadas, ¿cierto? El uno es el negativo de la otra. Entonces uno diría que si la sume la cosa tendría que dar cero, tendría sentido, ¿no? Y pirémoslo, pues de acuerdo a la expresión que derivamos del flujo de A y el flujo de B, pues lo sumamos, ambas son ρ WA W, factor de diferente, aquí es factor de BA menos BB en un caso, en el otro BB menos BA, entonces simplemente se me van a cancelar y ese término va a ser cero como se esperaba. Bueno, entonces es una cosa interesante, el flujo difusivo de una especie química más el de la otra especie química de una mezcla binaria da cero, que tiene sentido si uno le para tantas bolas como lo hemos hecho en este video a ver los flujos pues que son relativos, ¿no? Son relativos entre sí, relativos a una velocidad global y relativos entre sí, de forma que hace en B o B en A, ¿no? Uno va a ser el negativo del otro. Y haciendo uso de eso que aquí ya quedó demostrado y clarísimo, no solo intuitivo sino demostrado, pues escribimos de nuevo la ley de Fick del uno, la ley de Fick del otro. Esta es difusividad de B en A porque es el flujo de B, el flux de B, y esta es la difusividad de A en B porque es el flux de A. Y si lo sumo me queda esta expresión de acá, menos, más esta expresión de acá que es con signo negativo,
de espejo y me doy cuenta que pues, se cancela todo y por obligación quiere decir que la difusividad de B es igual a la difusividad de A. Entonces eso sucede, la difusividad dependerá de la temperatura, dependerá de otros factores moleculares que verán en su curso de fenómenos moleculares, pero aquí es interesante resaltar el resultado que la difusividad de B en A es igual a la difusividad de A en B. Como les decía, por un lado, es interesante ver esto por esto, pero también porque cuando necesitan jugar entre expresiones de este capítulo 17, pues los análisis que hace son parecidos. Entonces, de nuevo, expresiones claves, la ley de Fick, esta expresión del flujo molar, del flux molecular, las expresiones de la velocidad promedio y saber que la fracción molar de una es 1 menos la de la otra para mezclas binarias. Y bueno, pues haciendo uso de jueguitos similares uno encuentra expresiones alternativas para muchas cosas, por ejemplo para la ley de Fick. Entonces, se lo podrán imaginar, habíamos visto especies, concentrar de especies químicas molares, velocidad promedio, perdón, másicas, velocidad promedio másico y flux másico. Pues adivinen qué, entonces también había especies químicas de concentración molar, velocidad promedio pero molar, pues también hay flux de la especie química pero molar, ¿no? Entonces, si le pongo la expresión de letra mayúscula, le pongo la expresión del asterisco, y pues puedo hacer la conversión entre uno y otro y encontrar una forma equivalente de la ley de Newton, de la ley de Fick generalizada, pero aquí en términos molares, ¿no? Entonces me queda flux molar, aquí es concentración molar y aquí es fracción molar, ¿no? Completamente análoga. También se cumple lo mismo, que pues para A y B tienen expresiones similares, y lo mismo este flux, aquí la suma de los dos flux me va a dar 0 y obviamente pues que las difusividades tienen que ser iguales. Entonces, si ustedes vieron el final del capítulo 17, bueno, como que le resume a uno todo eso, le pone tablitas de estas cosas que uno puede probar, como las que hemos probado acá, uno puede jugar con todo esto. Y bueno, pues simplemente no dejarse confundir y tener claros los conceptos, pues que es lo que hemos dedicado buena parte de este video. Otra cosa importante para resaltar es que ya hemos terminado de ver los tres fenómenos de momentum, energía y masa, entonces es un buen momento para redondear cosas. Por ejemplo, las propiedades de transporte, ¿no? Entonces, en la parte de momentum veíamos la viscosidad, pero hablamos en algún punto de la viscosidad cinemática, escoger la viscosidad y dividirlo por densidad. Si uno mira las dimensiones de eso, es dimensiones de longitud cuadrada sobre tiempo. La difusividad térmica, escoger la conductividad térmica y dividirlo por ρc sub p, dimensiones de eso, longitud cuadrada sobre tiempo. Y la difusividad de especies químicas, que es lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, la de A en B, tiene las mismas dimensiones, longitud cuadrada sobre tiempo. Entonces, esas son las difusividades de masa, difusividad térmica y también difusividad de momento. Y a partir de ellas uno puede construir números adimensionales. Como las dimensiones son las mismas, ¿qué pasa si yo divido una por la otra? ¿No? Entonces, si yo divido la difusividad de momento por la difusividad térmica, pues me da adimensional. O si divido la difusividad de momento sobre la difusividad de masa, me da también adimensional. O si divido la difusividad térmica sobre la difusividad de masa, me da también adimensional. Son números adimensionales, tienen ciertos nombres, Prandtl, Schmidt, Lewis. Pero fundamentalmente pues me están diciendo cosas, como hemos hablado siempre de la importancia de los números adimensionales. Me habla, por ejemplo, Prandtl de qué? De la relación, del ratio, de la razón, de la difusividad de momentum sobre la térmica, ¿no? Si la de momentum va 100 veces más rápido que la térmica, pues ese valor del número adimensional de Prandtl me dará 100. Entonces, a ver si Prandtl o Schmidt o Lewis valen 0.1 o 1 o 10 o 100 o 1000 o 10 a la 4 o 10 a la 5, lo que valgan, pues me va a dar idea de la relación de la difusividad de un fenómeno sobre el otro. Y eso va a ser importante. Y fue importante en su curso de fenómenos macroscópicos, porque ustedes calculaban coeficientes de transferencia, de masa, de calor a través de números como estos, más el número de Sherwood, más el número de Nusselt. Bueno, pues aquí se ve de dónde vienen esos números y ustedes ya vieron la utilidad en el curso de fenómenos macroscópicos. Y por último, al hacer uso de esto, también es importante ver que hay una completa y verdadera analogía entre las leyes de Newton, ley de Fourier y ley de Fick que vemos hoy, que las vimos de esta manera, pero la analogía perfecta realmente se da cuando pongo aquí la propiedad de transporte en términos de la difusividad, ¿cierto? Difusividad de masa que ya estaba acá, pero difusividad térmica y difusividad de momento que es la viscosidad cinemática, y esta es como la verdadera perfecta analogía entre las tres leyes constitutivas de
flujos y fluxes, estos son fluxes difusivos de momento, calor y masa. Bueno, muy bien, entonces ya habiendo terminado la parte del vector de flux de masa molecular y ya tenemos también el convectivo, pues igual que en el caso de momentum y de calor, pues pasamos a mirar los vectores de flux de masa total. Y bueno, pues entonces aquí tiene una nomenclatura para el caso del vértice, el vector n, ¿no? Así como era E para calor, aquí es n de A, aquí está la parte convectiva, el convectivo y aquí está el molecular. El convectivo entonces a veces se suele ver de esta manera, ¿no? Para ponerlo otra vez en términos eh, de, los fluxos de A, bueno, pero no me puedo quedar con esta, bueno, pues si nos verlo de otra manera, pues digamos la nomenclatura oficial, la presentación oficial, cuando es en términos másicos, ¿no? Entonces como siempre en términos másicos o molares, cuando es molar entonces aquí se le pone el mayúscula y pues obviamente esto va a estar en concentración molar, velocidad promedio molar y el flux molecular va a ser molar y también tendría alguna expresión equivalente. Y de nuevo, pues aquí en el 1741 pues le terminan a uno con resumen de una cantidad de expresiones con las que uno puede jugar de la manera que hemos hecho hoy. Bueno, lo importante otra vez es que sepan cómo moverse entre una y otra y así se vean feas, pues realmente no hay mayor complejidad en medio de ellas, más allá de los conceptos básicos que hemos visto en este video. Muy bien, entonces llegados a este punto, pues aquí, pues adivinen qué, entonces ya pasamos a resolver problemas de balance de especies químicas, de diseño de productos, como los de los casos, pero aquí pues hacemos uso de la muy buena noticia de que todo es completamente análogo a lo que vimos en el caso de momentum y de calor, sobre todo de calor, porque conservan la característica de ser cantidades físicas escalares, de manera que las ecuaciones se parecen totalmente y de hecho tienen mucho similitud en cuanto a las condiciones de frontera. Entonces, bueno, pues ¿qué sigue? Pues el planteamiento de los balances de envoltura, utilizando el vector de flux total, ¿no? Que ya lo teníamos lo acabamos de ver hace un par de minutos. Entonces uno plantea el vector de flux total, que a veces se va a simplificar y a veces no. Digamos, si el B está estático, que serán muchos casos, pues no va a haber flux convectivo, ¿no? Entonces ese término va a ser cero. La ecuación se va a simplificar de esta manera, el vector de flux total. Si hay difusión equimolar, ambas son iguales, pues entonces va a dar de esta manera. También se va a ir el término convectivo, me quedaría solamente el término difusivo. Pero bueno, eso se tendrá en cuenta para diferentes casos, que yo creo que los podemos entrar un poco más en detalles en la clase del martes. Pero entonces igual es mantener un vector, un flux de algo, un flux total. En este caso va a ser el n mayúscula, si lo quiero hacer en moles, con n minúscula en masa. El libro de Ver le gusta hacerlo en moles por las razones que ya les dije, sobre todo cuando hay reacciones químicas, entonces se queda con este. Y este va a ser nuestro vector para los balances de envoltura, que van a ser otra vez enteramente análogos, entonces la misma ecuación en términos de palabras, pero en este caso es de masa, entradas menos salidas, la generación tendrá mucho que ver con reacciones químicas, de hecho el caso no tiene que ver con reacción química, pero entonces, bueno, probablemente en el bono lo pongamos porque es un caso interesante ver la generación por reacción química. Y estamos hablando de estado estacionario, entonces por eso el término de acumulación me vuelve a dar cero. Las condiciones de frontera son análogas, muy similares a las de la temperatura. En la temperatura hablábamos de que en una superficie la temperatura puede tener un valor, ¿no? Entonces T en algún punto es igual a T de la superficie. Pues aquí igual, ¿no? La concentración de algún punto, alguna cosa puede ser la concentración de la superficie. Pues por ejemplo, ¿no? Un gas, esto tiene que ver con el proyecto, si hay aquí un líquido y hay habrá algún valor en un gas, aquí no sé, un gas A, esta cosa se va a absorber, ¿no? Esta parte del curso tiene que ver también con termodinámica, el equilibrio termodinámico. Aquí tengo, no sé, un sistema binario, donde por ejemplo otra vez haya un líquido B y haya A arriba, pues A se va a absorber, tiene un problema de equilibrio termodinámico, está cierta concentración en el equilibrio. Y bueno, pues eso determinará que hay una concentración, en este caso en una interfase, ¿no? Y eso me servirá como concentración, como condición de frontera. También podremos hablar un poco más en clase de esta parte, de cómo la termodinámica aquí se junta con los fenómenos de transporte.
Esa es muy análoga a la transferencia de calor. Otra muy análoga a la transferencia de calor es los fluxos. Eh, entonces, en una superficie puede estar especificado, puede ser cero. ¿Dónde? Pues algo impermeable, ¿no? Entonces, no sé, en principio la llanta de un carro, pues el oxígeno que está dentro de la llanta del carro no debería salir, ¿no? No debería poder pasar, aunque uno se le desinfle la llanta a la bicicleta, ¿no? Algo se logra difundir, pero en principio no se difunde, es impermeable, entonces ahí, en ese caso, pues una frontera impermeable pues le daría a uno un flux de cero, por ejemplo, es una condición de frontera que está ahí, y una equivalente un poco a la no, esto es equivalente a la energía en cuanto a la continuidad del flujo, entonces los flujos deben ser continuos y cuando llega una interfase, entonces parecido a lo que pasa totalmente análogo a lo que pasa con los coeficientes de transferencia de calor y temperatura de la superficie menos T infinito, aquí es equivalente, pero entonces son concentraciones, una concentración, no sé, concentración en algún punto, eh, aquí está, aquí, en cuanto a fracción molar, vista de esta manera, o concentración, como está acá, de, de la especie química en un punto menos, no sé, en el bulk, ¿no? Por ejemplo. Entonces, igual que en el caso de calor, pero entonces llamamos un coeficiente de transferencia, en este caso de masa, y no coeficiente de transferencia de calor. Y la última, un poco más novedosa, esta sí tiene que ver con las reacciones químicas, una frontera donde haya reacción química, y bueno, ahí se habrá un término, pues es el término de generación de la reacción química, tiene que ver con constantes cinéticas, y eso lo podremos hablar con más calma el día de la clase, pero básicamente en una frontera, pues el flux igual a una generación que existe en la frontera debido a una reacción química y pues hay que meter los parámetros de la reacción química donde la constante de reacción pues es el fundamental. Bueno, y para terminar este video, no hacerlo más largo, los voy a dejar con buenas noticias. Entonces la buena noticia es que el caso 4 está muy relacionado. Es básicamente una aplicación el numeral 18.8 del libro de BSL. Entonces esta vez no voy a entrar en detalles de repetir el problema, pues es lo mismo, es un balance de envoltura a partir del flux total, pintar la envoltura, hacer el balance, llegar a una ecuación diferencial. La solución tiene mucho que ver, bastante que ver con el caso de energía. Entonces, bueno, esta vez los dejo para que sean ustedes quienes estudien. Entonces, les recomiendo revisar el capítulo 17 en los términos del video. O si con el video tienen suficientes, es eso, y varios capítulos, varias secciones del 17 que traté en el video, las pueden repasar por su cuenta si así lo desean. Y léanse el 18.8, ¿sí? Léanse este 18.8 y en el quiz preguntamos algo. Y sobre todo, pues porque va a ser la base de la resolución de su caso. ¿Listos? Entonces, esta semana los dejo que sean ustedes quienes hagan el estudio del balance y cultura, además, que como les digo es un poco reiterativo respecto a lo que ya han hecho. Y estudiando ese 18.8, pues estudiarán para el caso 4, van adelantando. Creo que está un poco más sencillo que el caso de la vez anterior. Y bueno, pues entonces los dejaría con eso. Revisen la parte del capítulo 17 que consideren, como les digo, y revisen el 18.1, que también es la parte del balance de envoltura y las condiciones de frontera que miramos también en este video. Y el 18.8 para estudiar para el quiz y de nuevo para que les sirva para el caso. Entonces, con esto los dejo. Estudien mucho, feliz fin de semana, descansen también y nos vemos en la clase del martes.